Bienvenida, bienvenido a mi humilde rincón. Si has llegado hasta aquí, será porque estás buscando un momento de calma. Probablemente el día ha sido más largo de lo que merecía. La cabeza sigue llena de cosas que ya no necesitas y el cuerpo pide descanso. Pero la mente no le hace caso. Eso pasa y para eso estoy yo. Soy el tabernero. Este es mi local, esta es mi lumbre y llevar años en este oficio me ha enseñado una cosa. No hay mejor remedio para una mente que no para que una buena historia contada sin prisa, al calor de la chimenea y con música que acompaña sin molestar. A lo largo de los años han pasado por aquí toda clase de viajeros, mercaderes con fortunas y secretos a partes iguales, soldados que volvían de guerras que no tenían nombre, criaturas de tierras tan lejanas que ni los mapas más viejos las recogen. Y cada uno dejó aquí algo, una historia, un rumor, una verdad que no cabía en ningún otro sitio. Yo las guardo todas y cada noche elijo una para contarla. Acomódate y déjate llevar. No hace falta seguir cada detalle ni recordar cada nombre. Solo escucha. La historia sabe el camino. Bueno, sé que fuera huele a primavera, pero las noches todavía tienen ese frío que se mete en los huesos, así que mejor acércate al fuego, estarás más a gusto. Hace tiempo que no pasas por aquí, pues te has perdido muchos momentos divertidos. Pero lo que te voy a contar ahora no tiene nada de divertido. No es de las historias de siempre. No es un rumor de mercado ni una pelea de taberna. Es algo que pasó aquí, en este mismo sitio, hace 7 lunas. Y que desde entonces no me ha abandonado del todo. Todavía pienso en ello cuando apago la última vela y me quedo solo. Así que presta atención, porque esto no lo vas a escuchar en ningún otro sitio. ¿Ves este rincón? Ese de allá, donde la sombra parece más espesa de lo normal, donde la luz de las velas no llega del todo. Pues hace 7 lunas alguien se sentó ahí. Y desde entonces ese rincón es distinto. No sé explicarlo mejor, simplemente es distinto. Verás, entró sin que la puerta crujiera. Y esa puerta cruje siempre, te lo juro, con cualquiera que la toque. Pues esta noche no crujió. Los que estaban aquí tardaron un momento en darse cuenta de que había alguien nuevo entre ellos, ya sentado, ya quieto, como si llevara ahí desde antes de que nadie llegara. No era humano, no era de los elfos del bosque
que a veces bajan a vender resinas al mercado de primavera, esos que son reconocibles, aunque distintos, claro. No, era un Kaldorei, un elfo de la noche. Si nunca has visto uno, escucha. Piel de color de las violetas oscuras, el púrpura profundo de las flores que crecen sin sol, manos largas, dedos con uñas negras pulidas, nudillos con cicatrices finas como si alguien le hubiera cosido la piel con hilo de plata. Y los ojos, dos lunas blancas sin pupila, que cuando te miraban parecían estar leyéndote por dentro, buscando cosas que tú mismo no sabes que guardas. Se llamaba Malacor. Vestía sedas negras que no hacían ruido al moverse y cueros grabados con runas que palpitaban con un brillo violáceo, lento, como el latido de un corazón. Era un brujo, no de los que lanzan fuego ni invocan tormentas, sino de los que trabajan con lo que no se ve, con las sombras, con el silencio, con los espacios entre las cosas. Entró cargando dos cosas: una caja de ébano tan oscura que absorbía la luz de mis velas, pequeña, que cabía entre sus dos manos, pero que nadie quería acercar demasiado. Y una tristeza enorme, del tipo que no cabe en una sola vida, que se le notaba en cómo se sentó, despacio, con cuidado, como si los huesos le pesaran más de lo normal. Pidió agua caliente con ceniza de cerdo. No lo tenía. Aceptó vino sin preguntar cuál. Cuando yo iba a volver a la barra, me puso la mano en la muñeca. Fría, más fría de lo que debería estar cualquier cosa en una noche de primavera. Siéntate, dijo, tengo una historia. Necesito que alguien la escuche antes de que me marche. Me senté, no se lo iba a negar. Tardó un momento en empezar. Bebió un sorbo de vino, miró la caja y luego me miró a mí con esos ojos blancos, como si estuviera diciéndome o decidiendo cuánto contarme. Al final lo contó todo. Me dijo que venía de una guerra, no una de las que salen en los libros con nombres y fechas y tratados con sellos de cera. No, era una guerra que nadie se ha atrevido todavía a escribir, porque quienes la vivieron saben que ponerla en papel es invitarla a volver. Una guerra entre su pueblo, los Kaldorei, elfos de la noche, y los silvanos, elfos del bosque. Una guerra entre hermanos que habían olvidado que alguna vez lo fueron. Los Kaldorei viven en valles donde el sol no llega casi nunca. Ciudades de obsidiana negra escondidas entre montañas tan altas que incluso en primavera, cuando aquí los campos se llenan de amapolas y los pájaros no paran de cantar, ahí sigue siendo noche eterna. Sus magos aprenden desde niños a meter las manos en lo que llaman pozos de sombra, corrientes de oscuridad que vienen del vacío
entre las estrellas y sacan de ahí su poder. No es magia de fuego ni de rayo, es magia de invisibilidad, de silencio, de manipular lo que no se ve, peligrosa precisamente porque nunca se nota hasta que es demasiado tarde. Los silvanos son todo lo contrario, elfos del bosque profundo, vinculados a la tierra, a los árboles, a la red de raíces que se extiende bajo el suelo durante cientos de leguas. Hablan con las raíces, literalmente, en un idioma de vibraciones que los árboles llevan millones de años desarrollando. Y las raíces les responden con la memoria de todo lo que ha pasado sobre este suelo desde el principio del mundo. Sus ciudades crecen en lugar de construirse. Árboles que han aprendido a ser torres, ramas que forman puentes, raíces que forman muros. En primavera florecen enteras, las vigas vivas echan flor, el olor a brote nuevo lo impregna todo. Y en el medio de los dos, el maná, la sangre del mundo, me dijo Malacor. No magia en el sentido que nosotros entendemos, sino la energía que lo mueve todo. Las estaciones, los volcanes, las migraciones de pájaros, el crecimiento del hongo en la madera muerta. Toda magia, sin excepción, es maná que alguien ha aprendido a redirigir. Y tanto las Kaldorei como los silvanos habían construido sus civilizaciones enteras sobre el acceso a esa misma energía. Cuando el maná empezó a escasear, el respeto que se tenían se convirtió en miedo, el miedo en odio y el odio en guerra. Y ya nadie recordaba con exactitud cuándo había ocurrido ese cambio. Llevaban generaciones matándose cuando Malacor llegó a su madurez. Para él, los silvanos eran el enemigo con la misma naturalidad con que el invierno es enemigo de las flores. No se cuestionaba. Él era el mejor brujo de su generación y lo sabía, y sus generales también lo sabían y lo ponían donde más daño podía hacer, que era en todas partes. Su padre era el mago supremo de los Kaldorei, el más poderoso de todos, un elfo duro como la obsidiana de sus propias ciudadelas, que había dedicado siglos enteros a la guerra y que miraba cada batalla como una partida de ajedrez, donde las piezas eran vidas y él movía las suyas sin dudar. Malacor lo admiraba y le tenía miedo a partes iguales, que es como suelen querer los hijos a los padres que no saben querer de otra manera. Un día el padre lo llamó. Le dijo que había un problema. Los espías habían traído información sobre la alta sacerdotisa de los silvanos, una mujer llamada Emora,
y sobre su hija. La hija se llamaba Elowen, y según los informes, Elowen poseía algún tipo de poder sobre las mentes de los elfos, la capacidad de influir en la voluntad de cualquiera que estuviera cerca de ella. Si eso era cierto, y si los silvanos aprendían a usarlo en batalla, la guerra estaba perdida. No había muro de sombras ni ejército invisible que resistiera un poder que actuaba directamente sobre la mente. La misión era simple, le dijo su padre: infiltrarse en la ciudad silvana, localizar a Elowen, matarla. Malacor era la única opción. Era el único brujo con la habilidad suficiente para entrar en una ciudad élfica del bosque sin ser detectado, para moverse entre sus calles de madera viva y sus puentes de raíz sin dejar rastro. Le dieron tiempo, le dijeron que no había prisa, que lo hiciera bien, que no fallara. Tardó semanas en prepararse. Estudió los planos de la ciudad, los ritmos de las guardias, los caminos de las raíces que servían de corredores internos a los silvanos. Aprendió a doblar las sombras de manera que los ojos de un elfo del bosque, entrenados para ver la luz entre los árboles, no pudieran distinguirlo del entorno. Y una noche de finales de primavera, cuando la luna estaba cubierta por nubes y los árboles de la ciudad estaban tan cargados de flor que el olor era casi denso, entró y llegó a los aposentos de Elowen sin que nadie lo viera. La habitación olía a madera viva y a una planta que él no supo identificar, algo dulce y verde a la vez. Había luz de velas, poca, y sobre una mesa un cuaderno abierto y lleno de dibujos de hojas y de anotaciones en un idioma que él no reconoció. Y ella estaba ahí, de espaldas a la ventana, leyendo. Era más joven de lo que esperaba. No una guerrera, no una sacerdotisa de aspecto intimidante. No, simplemente una elfa que leía junto a una ventana en una noche de primavera y que cuando lo vio, de repente, materializado en el centro de su habitación desde las sombras, no gritó, no llamó a las guardias. Lo miró durante un momento largo, evaluándolo, y luego preguntó con una voz completamente tranquila: ¿has venido a matarme? Malacor no respondió de inmediato. Tenía las manos preparadas, los hilos de sombra ya entre los dedos. Era lo que hacía siempre: entrar, confirmar el objetivo, actuar. Había hecho eso docenas de veces. Era la misión más sencilla del mundo desde el punto de vista técnico. Pero no lo hizo. Me dijo que no supo explicar por qué en aquel momento, que simplemente se quedó quieto mirándola y algo en él
que llevaba siglos funcionando de manera automática, dejó de funcionar, como una cerradura que se abre sin llave. Lo que sí recuerda es que ella no parecía tener miedo, curiosidad tal vez, como si la situación le resultara interesante en lugar de aterradora. Habló con ella esa noche durante horas, o ella habló y él escuchó, que es como suelen empezar las conversaciones que cambian las cosas. Owen tenía una manera de hablar sobre el mundo que era completamente distinta a cualquier cosa que él hubiera escuchado antes. No hablaba de la guerra como algo inevitable, hablaba de ella como de un error que alguien había cometido hace mucho tiempo y que nadie había tenido el valor de corregir todavía. Antes de que se hiciera de día, Malachor volvió a doblarse en las sombras y salió de la ciudad. Le dijo a su padre que había localizado el objetivo, pero que necesitaba más tiempo para acercarse sin levantar sospechas, que su entorno era complicado. Su padre aceptó, le dio más tiempo, y Malachor volvió a la ciudad élfica 4 noches después, y 4 noches después de eso, y siguió volviendo. Cada vez que regresaba al campamento Kaldorei, le daba a su padre un informe de avance falso, detallado, convincente, construido sobre los conocimientos reales que iba acumulando sobre la ciudad silvana, pero que nunca incluía la verdad de lo que ocurría en los aposentos de Owen. Y la verdad era que los dos se habían enamorado con la velocidad y la plenitud con la que se enamoran las personas que saben, aunque no lo digan todavía en voz alta, que lo que han encontrado es único. Hablaban de todo. Ella le explicaba su magia, cómo funciona la red de raíces, cómo se siente cuando un bosque entero te transmite información al mismo tiempo, el idioma de las vibraciones del suelo. Le hablaba de su ciudad, de cómo los árboles más viejos recuerdan épocas anteriores a la guerra y a veces, cuando los silvanos más sabios los escuchan con paciencia suficiente, transmiten recuerdos de un tiempo en que los dos pueblos de elfos no se odiaban. Él le contaba de las constelaciones tal como las ven los brujos Kaldorei, no los dibujos que los humanos trazan en el cielo, sino las corrientes reales de energía entre las estrellas, los canales de vacío por los que fluye el maná cósmico. Le enseñó a sentir una sombra con las manos, a distinguir la textura de una sombra natural de la textura de una sombra trabajada por un brujo. Pasaban noches enteras hablando, aprendiendo el uno del otro, y en algún punto que ninguno de los dos supo señalar con precisión, dejaron de ser un elfo de la noche y una elfa del bosque, mirándose con curiosidad para convertirse en dos personas
que no querían que amaneciera. Sufrían por la separación, no solo la separación física, la de tener que despedirse antes del alba y volver cada uno a su mundo, sino la otra, la de saber que sus dos pueblos llevaban generaciones destruyéndose mutuamente y que ellos dos, que habían descubierto en el otro exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo, no podían hacer nada al respecto mientras la guerra siguiera. Los dos lo intentaron. Malachor habló con su padre, no de Elowen, eso habría sido un suicidio. Habló en términos estratégicos de agotamiento de recursos, de que la guerra llevaba demasiado tiempo sin que ningún bando ganara terreno real. Su padre lo escuchó con la paciencia que se le tiene a alguien que está diciendo algo equivocado, pero que no vale la pena corregir porque se corregirá solo. Le dijo que la guerra terminaría cuando los silvanos estuvieran destruidos y no antes. Elowen lo intentó también. Habló con su madre, Emora, la alta sacerdotisa. Le dijo que había conocido a gente que había viajado por las tierras Kaldorei, que no todos eran como lo describían en los cánticos de guerra. Su madre la escuchó con menos paciencia que el padre de Malachor. Emora había perdido a toda su familia, sus padres, sus hermanos, sus tíos, su compañero, todos muertos a manos de los elfos de la noche en distintos momentos de una guerra que duraba más que la vida de cualquier humano, pero que para una elfa era una herida abierta y fresca. No quería razonar sobre el tema. Le dijo a su hija que dejara de decir tonterías. Fue en esa época cuando Elowen le contó a Malachor lo del poder. Una noche estaban sentados en su habitación y ella le dijo que quería enseñarle algo. Le pidió que cerrara los ojos y empezó a cantar. Era una canción en un idioma que él no reconoció. No era élfico del bosque, no era ningún dialecto Kaldorei, no era ninguna de las lenguas mágicas que había estudiado en su formación de brujo. Era algo más antiguo, mucho más antiguo. Las palabras, si es que eran palabras, tenían una forma que parecía anterior al concepto mismo de idioma, más parecida a los sonidos que hacen las cosas que existen antes de que alguien les ponga nombre. Malachor me dijo que lo que sintió mientras ella cantaba era difícil de describir a alguien que no lo hubiera experimentado. Todo el ruido que llevaba siempre dentro, la tensión constante de quien vive en guerra, los cálculos permanentes de amenaza y respuesta, la desconfianza que un brujo Kaldorei aprende desde niño
como mecanismo de supervivencia, todo eso simplemente se fue. No desapareció, que sería demasiado decir, simplemente dejó de estar en primer plano, como cuando en un cuarto con mucho ruido alguien abre una ventana y entra aire fresco. El ruido sigue, pero ya no lo es todo. Sintió algo que tardó en identificar porque llevaba mucho tiempo sin sentirlo. Estaba en paz. Cuando ella paró de cantar y él abrió los ojos, ella lo estaba mirando con esa expresión suya de esperar a ver qué diría. Él tardó un momento en encontrar las palabras. ¿Lo haces siempre?, preguntó. Ella le explicó que desde pequeña, cuando cantaba esa canción, la gente a su alrededor cambiaba, se calmaban. Los que estaban peleando paraban, los que estaban tristes encontraban algo parecido al alivio. Nunca había entendido del todo por qué, pero siempre había ocurrido. Su madre lo había notado cuando ella era niña y le había pedido que no cantara esa canción delante de nadie. Dijo que era peligroso, que la gente podría malinterpretar lo que era o, peor aún, querer usarla. Elowen siempre había obedecido, pero a Malacor sí se lo quiso contar. Malacor le preguntó si sabía de dónde venía ese poder. Ella le dijo que sí, que lo había descubierto leyendo los textos más antiguos de la biblioteca de su madre, los que estaban escritos en ese mismo idioma olvidado que ella cantaba sin que nadie le hubiera enseñado. Según esos textos, había un poder que los propios elfos llamaban el don del origen, una conexión directa con las fuerzas que dieron forma al mundo antes de que los elfos existieran, antes de que ningún pueblo pusiera nombre a las cosas. No era magia aprendida ni heredada de maestro a aprendiz. Era algo diferente, más antiguo, que elegía a alguien de manera completamente imprevisible y se manifestaba en esa persona de la manera que podía. En el caso de Elowen, a través de la voz, a través de esa canción en el idioma que ningún elfo vivo sabía hablar, pero que ella cantaba de manera natural desde que era niña, como si siempre lo hubiera sabido. Lo que decían los textos era que ese don aparecía una vez cada 10.000 años, no en la misma familia, no en la misma ciudad, no con ninguna lógica que los elfos hubieran conseguido descifrar. Simplemente aparecía en alguien sin aviso, sin motivo aparente, y esa persona cargaba con él sin haberlo pedido y sin poder librarse de él, aunque quisiera. La última vez que había ocurrido, según los textos, había sido en una época tan anterior a la guerra que nadie vivo la recordaba, una época
en que los dos pueblos de elfos todavía se sentaban a la misma mesa. Malacor entendió de inmediato, con esa claridad que a veces tienen las cosas cuando todas las piezas encajan de golpe, por qué su padre quería matarla. Un poder que devuelve la cordura y la paz a las mentes de los elfos, que conecta con algo anterior al odio y a la guerra, era exactamente lo que un general que vive de la guerra no puede permitir que exista, no porque sea peligroso en el sentido habitual, sino porque es peligroso para la guerra misma. Y entendió también que ese poder no era una amenaza, era exactamente lo contrario. Esa noche hablaron durante mucho tiempo y cuando empezaba a clarear, con los primeros pájaros del amanecer cantando fuera de la ventana, los dos llegaron a la misma conclusión. Había una manera de terminar la guerra. No con una batalla decisiva, no con un tratado negociado por gente que en realidad no quería la paz, sino con la canción. Si Elwë cantaba en campo abierto, con suficiente gente de los dos bandos alrededor, el efecto podría ser real, podría romper algo que llevaba demasiado tiempo enquistado en la mente de demasiados elfos. Y si Malacor usaba su magia de brujo para amplificar su voz, para extender las olas del canto más allá de lo que ella podría alcanzar sola, el alcance podría ser enorme. Era un plan arriesgado, era el tipo de plan que solo funciona si todo sale exactamente bien, pero era el único plan que tenían. Malacor volvió al campamento Kaldorei y le dijo a su padre que había encontrado la manera perfecta de acercarse a Elwë. Sería durante una batalla, que tenía un informador dentro de su séquito que le permitiría llegar hasta ella directamente, que en la próxima gran batalla podría eliminarla. Su padre, que llevaba meses esperando ese informe, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Empezaron a planear lo que llamaban la batalla decisiva, una confrontación en campo abierto en la tierra de nadie, un valle gris entre las dos cordilleras donde la bruma no se levanta nunca y donde la magia de ambos bandos lleva décadas chocando y ha quemado la posibilidad de que crezca cualquier cosa. Lo que ni Malacor ni Elwë sabían era que Emora, la madre de Elwë, también tenía un plan. También quería provocar esa batalla decisiva. Emora era una mujer a la que la guerra le había quitado todo excepto la rabia y a su hija. Años de combate, de entierros, de noches sin dormir pensando en los rostros de los que había perdido, habían convertido lo que probablemente empezó como dolor legítimo en algo mucho más oscuro. Ya no quería solo que la guerra terminara,
quería que los elfos de la noche dejaran de existir. Todos. Quería borrarlos de la historia y llevaba tiempo trabajando en cómo conseguirlo. Había encontrado a un elfo que en circunstancias normales nadie habría querido cerca, un estudioso de ciencias oscuras, de esas que mezclan magia y conocimiento de maneras que la mayoría de los elfos del bosque consideran impropias, impuras, oscuras. Nadie más en la ciudad lo sabía, ni los generales, ni los consejeros, ni otros sacerdotes. Solo Emora y ese elfo raro. Trabajaban en secreto en los niveles más bajos del palacio, en una sala sin ventanas que Emora había mandado sellar desde fuera. Juntos habían estado trabajando durante meses en un artefacto, un cristal construido específicamente para interactuar con el poder de Elwë. El científico había estudiado los textos que describían el don del origen y había encontrado la manera de construir un objeto que pudiera capturarlo, amplificarlo y torcerlo. Amplificarlo porque el cristal, al resonar con las ondas de la voz de Elwë, multiplicaría su alcance de los pocos metros que cubría naturalmente hasta varios kilómetros. Torcerlo porque la misma resonancia que amplificaba el canto lo invertiría. En lugar de devolver la paz y la cordura a los elfos que lo escucharan, los sumiría en un trance profundo, desconectados de todo, sin voluntad, de pie, pero vacíos, indefensos, perdidos para siempre. El plan de Emora se parecía al del padre de Malacor, pero con un final bien diferente. Provocar la batalla decisiva en la tierra de nadie, haciendo creer a los Kaldorei que era la oportunidad de ganar de una vez, para que concentraran ahí a sus mejores guerreros, a sus magos y a los generales más importantes. Y para que la batalla pareciera real, los silvanos también enviarían fuerzas importantes, pero una parte considerable de sus guerreros, los suficientes para el trabajo que vendría después, estarían posicionados fuera del alcance del cristal, protegidos bajo una barrera mágica que el científico había construido junto al artefacto, un escudo que no bloqueaba las ondas sino que las reflejaba, de manera que cualquier guerrero bajo esa barrera permanecería completamente ajeno al efecto del cristal, con la mente intacta y las armas en la mano. Cuando los dos ejércitos estuvieran en el campo y Elwë cantara con el cristal al cuello, los elfos de ambos bandos que estuvieran al descubierto caerían en el trance. Los guerreros silvanos a resguardo saldrían entonces y acabarían con todos los Kaldorei que hubieran quedado indefensos en el campo. Y también, porque Emora lo tenía calculado y lo consideraba un precio aceptable, también acabarían con sus propios elfos del bosque que hubieran quedado afectados. Los que quedaran en trance para siempre
vaciados de voluntad, eran una pérdida que ella ya había asumido antes de empezar a trabajar en el plan. La justicia y la venganza lo valían todo, o eso se decía. Nadie en la ciudad sabía nada de esto. Los soldados que Mora había destinado a estar bajo la barrera protectora solo sabían que tenían órdenes de mantenerse en reserva durante la primera parte de la batalla y avanzar cuando llegara la señal. No sabían qué señal era ni por qué. Los generales silvanos obedecían las instrucciones de su sacerdotisa suprema sin hacer demasiadas preguntas, porque siempre lo habían hecho así, y nadie más en el palacio sabía que existía esa sala sin ventanas en los niveles inferiores, ni lo que se había construido en ella. Unos días antes de la batalla, Mora llamó a Elowen. Le dijo que había llegado el momento, que quería que cantara en el campo de batalla para traer la paz. Le dijo que tenía un regalo para ella, algo que había mandado hacer especialmente, un cristal para amplificar su voz, para que el poder de su canto llegara más lejos de lo que jamás había llegado. Se lo colgó ella misma al cuello y le pidió que nunca se lo quitara. Elowen estaba feliz. Pensó que su madre había cambiado de opinión, que finalmente entendía lo que la canción podía hacer. No sospechaba nada. La noche antes de la batalla, Malachor fue a verla por última vez antes del día señalado. Estuvieron juntos durante horas. Hablaron de lo que pasaría después cuando la guerra terminara, de todas las cosas que nunca habían podido hacer a la luz del día. Él vio el cristal al cuello de ella y preguntó de dónde venía. Ella le contó lo que su madre le había dicho. Malachor miró el cristal durante un largo momento. Tenía algo que no le gustaba, algo en la manera en que captaba la luz, que no cuadraba del todo con lo que debería ser un objeto de amplificación pura. Una frialdad en el brillo de sus bordes, un matiz demasiado afilado. Pero Elowen parecía tan feliz, tan confiada de su madre, y él no tenía pruebas de nada, y el amanecer se acercaba. Así que no dijo lo que pensaba, lo guardó, se marchó antes de que hubiera luz. Fue el error más grande de su vida. El día de la batalla los dos ejércitos se encontraron en la tierra de nadie. Era una mañana de primavera con la bruma baja, como siempre en este valle, y el olor a chamuscado que dejaban los preparativos mágicos de ambos bandos ya flotaba en el aire antes de que nadie hubiera disparado nada. Miles de guerreros de los dos lados, los mejores de cada bando, exactamente como los planes requerían. Los generales Caldorey estaban en la retaguardia con los magos supremos, entre ellos el padre de Malachor. Los generales silvanos también. Era una concentración de poder que no se había visto en décadas, y en algún lugar fuera de la vista,
escondidos bajo la barrera invisible que el científico había construido junto al cristal, esperaban los guerreros silvanos de reserva, sin saber exactamente por qué estaban donde estaban, ni qué ocurriría cuando llegara la señal. Malachor estaba en el centro del campo, en posición, esperando. Elowen estaba en el lado opuesto, también esperando. Los dos sabían que en algún momento él se acercaría a ella bajo el pretexto de su misión de asesinato, y entonces ella cantaría y él amplificaría el canto con su magia, y todo cambiaría. La batalla empezó de la manera en que empiezan todas las batallas, con flechas. Los silvanos disparaban con puntas imbuidas de luz arcana que ardían al impactar en la oscuridad Kaldorei. Los Kaldorei respondían con bolas de vacío comprimido que los brujos lanzaban desde las sombras y que aparecían directamente detrás de los escudos enemigos sin recorrer el espacio que había entre medias. Los guerreros de ambos bandos chocaron en el centro con un ruido que retumbó contra las colinas del valle. Las espadas silvanas de madera endurecida por décadas de magia de tierra contra las espadas de obsidiana volcánica de los Kaldorei. Los magos de segunda línea lanzando hechizos de cobertura, los heridos cayendo y los que quedaban en pie pisando sobre ellos porque no había otra opción. Malachor se movía entre la batalla como hacía siempre, doblado en las sombras, invisible, avanzando hacia el lado silvano del campo. Los guerreros Kaldorei a su alrededor pensaban que iba a cumplir su misión. Los generales también, su padre también. Llegó hasta Elowen en el momento en el que ella avanzaba hacia el centro del campo. El cristal brillaba en su cuello con una luz que a él le pareció extraña en cuanto la vio de cerca. Una luz que no era del todo la luz que debería emitir un cristal de amplificación. Tenía un matiz que no cuadraba, un tono en el borde del brillo que era demasiado frío, demasiado afilado. Otra vez esta misma sensación. Pero ella ya estaba cantando. La canción empezó baja, casi imperceptible entre el ruido de la batalla, pero se fue extendiendo. Malachor puso las manos en el aire a su alrededor y empezó a tejer, a tomar los hilos de sombra y usarlos no para oscurecer, sino para conducir, para llevar las ondas del canto más lejos. Era algo que nunca había hecho antes y que requería un tipo de concentración diferente a todo lo que conocía, porque estaba trabajando con luz en lugar de con oscuridad, y las dos cosas no se llevaban bien en sus manos. Pero funcionaba, la canción se extendía. Los primeros guerreros que la escucharon pararon, no todos a la vez, sino de uno en uno, como si alguien fuera apagando velas. Un guerrero Kaldorei que bajaba el brazo en mitad de un golpe, un arquero silvano que aflojaba los dedos en la cuerda, un mago de segunda línea que interrumpía el hechizo a medio pronunciar y se quedaba mirando al frente sin saber muy bien qué estaba pasando. Y entonces el cristal empezó a distorsionar. Malachor lo notó primero porque lo estaba tocando con su magia
Sintió como las ondas del canto de Elowen cambiaban al pasar por el cristal, como algo en el interior del artefacto las retorcía, las invertía. La calma que debería estar llegando a los guerreros empezó a convertirse en algo totalmente diferente. Los que habían parado ya no parecían en paz, parecían ausentes, miraban sin ver. Sus brazos caían a los lados sin que ellos los movieran, seguían de pie, pero ya no estaban. Malacor soltó los hilos de sombra que estaba tejiendo y agarró el cristal con la mano. El efecto fue inmediato y brutal. El cristal proyectó sobre él toda la onda distorsionada a la que había estado exponiéndose, concentrada, directa, sin filtro. El mundo se le deshizo durante un momento en fragmentos de imágenes, sonidos sin orden. Intentó mantener los dedos apretados sobre el cristal. Intentó meter en él los hilos de sombra para romperlo desde dentro, pero no consiguió coordinar la magia. Sus rodillas cedieron. Cayó. Elowen lo vio caer y paró de cantar. Se arrodilló junto a él, le llamó por su nombre, le sacudió los hombros. Malacor no respondía. Tenía los ojos abiertos pero en blanco, igual que los guerreros que habían caído en trance a su alrededor. Ella lo miró un momento, luego miró el cristal, luego lo miró a él otra vez y algo encajó. Agarró el cristal con las manos e intentó arrancárselo del cuello. La cadena no cedió, tiró más fuerte. La cadena era fina, debería haberse roto con facilidad, pero era como si el cristal se resistiera, como si tuviera voluntad propia y no quisiera separarse de ella. Elowen tiró hasta que la cadena se le clavó en los dedos y le dejó marcas rojas en la palma, pero el cristal seguía en su cuello, siguió proyectando su onda y alrededor de ella más elfos seguían cayendo en ese estado vacío y quieto. Entonces ella decidió cantar más fuerte. Si no podía quitarse el cristal, pensó, podía intentar superarlo, podía poner tanta fuerza en el canto que la onda original aplastara la distorsión. Abrió la garganta y cantó con todo lo que tenía, más fuerte de lo que había cantado nunca. El idioma antiguo llenó el valle, rebotó contra las colinas, se mezcló con el silencio que había ido cayendo sobre el campo de batalla a medida que más y más guerreros dejaban de luchar. Pero no funcionó. El cristal amplificó su voz con la misma eficiencia de siempre y la distorsión que metía era proporcional a la fuerza del canto. Cuanto más fuerte cantaba ella, más profunda era el trance que caía sobre los elfos a su alrededor. Los que todavía estaban en pie empezaron a tambalearse. Incluso los que estaban más lejos, en la retaguardia, empezaron a notar algo. Los generales silvanos bajo la barrera protectora veían desde su posición cómo sus propios compañeros caían uno a uno sin que nadie los tocara y no entendían qué estaba pasando, pero la barrera los mantenía al margen de todo. Elowen paró de cantar. Estaba de rodillas en el centro del campo, con Malacor tendido a su lado
y decenas de guerreros de los dos bandos en ese estado de trance a su alrededor, y el cristal seguía brillando en su cuello con esa luz fría y torcida que ya no había manera de ignorar ni parar. Tenía las manos temblorosas y la garganta en carne viva y no sabía qué hacer. Y entonces todo se paró, no metafóricamente, literalmente. El viento dejó de moverse, las llamas de los escasos incendios que había en el campo se congelaron en el aire como si alguien hubiera pausado el mundo. Los sonidos desaparecieron. El único ruido que quedó fue un zumbido bajo que parecía venir del suelo mismo, de las raíces que corrían bajo el campo de batalla, de la tierra que llevaba décadas absorbiendo todo lo que caía sobre ese valle y que ahora, de alguna manera, había decidido intervenir. Delante de Elwë apareció algo que no sabría describir con palabras. No era carne ni humo, ni luz exactamente. Era como si la tierra hubiera decidido tomar una forma que los ojos pudieran mirar. Olía a raíz húmeda y a piedra vieja y a todas las cosas que llevan mucho tiempo existiendo sin que nadie las vea. Un espíritu de la madre tierra, la misma fuerza que late en la red de raíces que los silvanos aprenden a escuchar desde niños, pero mucho más antigua que cualquier cosa que los silvanos hayan estudiado, tan antigua como el don que Elwë llevaba en la voz. Le habló, no con palabras en ningún idioma conocido, sino de una manera que Elwë entendió sin que nadie se las dijera directamente, sin posibilidad de malinterpretación. Le explicó qué era el cristal, cómo lo había construido su madre, con quién había trabajado para conseguirlo, qué habría pasado si el plan hubiera llegado a completarse. No le ahorró nada. La magnitud completa de lo que Mora había planeado, incluidas las pérdidas propias que había aceptado de antemano como precio, quedó delante de Elwë con una claridad brutal. Y luego el espíritu le dijo la única manera de deshacerlo. Para romper el hechizo de cristal, desde dentro hacía falta darle la única energía que podía deshacerlo, una vida, la suya. El don del origen que llevaba en la voz, esa conexión de 10.000 años que le había elegido sin pedirle permiso, era lo suficientemente poderoso para purificar lo que el cristal había corrompido, pero solo si ella lo ponía todo en ello. Y poner todo significaba no quedarse con nada. Elwë no tardó en decidir. Me dijo Malachor que en ese momento, cuando él recuperó suficientemente conciencia para verla, ella no tenía el aspecto de alguien que está renunciando a algo. Tenía el aspecto de alguien que ha encontrado la manera
de hacer lo que había querido hacer desde siempre y que el precio, aunque enorme, le parece justo. Miró a Malacor, que estaba en el suelo con los ojos empezando a enfocar de nuevo, todavía sin poder moverse del todo. Le sostuvo la mirada durante un momento. No dijo nada. Él tampoco intentó. No había palabras para este momento y los dos lo sabían. Abrió la mano. El cristal flotó delante de ella un momento, suspendido en el aire, y entonces ella puso en su voz todo lo que le quedaba, el idioma antiguo que nadie le había enseñado pero que siempre había sabido, el don del origen que le había elegido a ella entre todos los elfos del mundo en 10.000 años, y cantó una última vez. El cristal se rompió. Los fragmentos se clavaron en el pecho de Elwë, y lo que ocurrió después ocurrió en segundos, pero Malacor me lo describió como si hubiera durado mucho más. La onda distorsionadora que había estado proyectando el cristal se invirtió de golpe, barrida por la energía que Elwë había puesto en ese último canto. Los guerreros que estaban en trance empezaron a despertar, confundidos, parpadeando, sin recordar bien qué había pasado. Y luego la onda real, la del canto sin distorsión, amplificada ahora no por ningún artefacto, sino por el sacrificio que acababa de ocurrir, se extendió por todo el valle y siguió extendiéndose. Salió del valle, cruzó las colinas y llegó a los bosques y a las ciudadelas de obsidiana y a las ciudades de árboles y a todos los rincones donde vivían elfos del bosque y elfos de la noche. Y llegó también a la barrera que el científico había construido para proteger a los soldados silvanos de la reserva. La onda era tan fuerte que la atravesó como si no existiera, sin detenerse, sin debilitarse. Los guerreros que estaban bajo la barrera, los que habían conservado la cordura durante toda la batalla, sin entender por qué sus compañeros caían, sintieron lo mismo que todos los demás, no el trance, sino la paz, la calma que devuelve algo anterior al odio, algo que los elfos habían tenido antes de que el miedo y la escasez los convirtieran en enemigos. El odio no desapareció de golpe, eso no funciona así, pero algo se deshizo, algo que llevaba generaciones enquistado en los huesos de ambos pueblos y que necesitaba ese empujón para soltarse. Los guerreros en el campo bajaron las armas sin que nadie se lo ordenara. Los generales en la retaguardia se miraron los unos a los otros y no encontraron en sí mismos las ganas de dar la orden de continuar. El padre de Malacor, que llevaba siglos moviendo las piezas de esa guerra, sintió por primera vez algo que no supo identificar hasta mucho después. Cansancio. No el cansancio físico, sino el otro, el que viene de llevar demasiado tiempo queriendo algo que ya no sabes si quieres de verdad. Malacor había recuperado el sentido.
estaba arrodillado junto a Elowen. La sostuvo igual que en las noches de la ciudad silvana, cuando se quedaban dormidos hablando. Su cuerpo ya no tenía vida, ya se fue. Emora llegó al campo cuando todo había terminado. Alguien de su guardia le había contado lo que había pasado y ella había corrido como una posesa. Llegó al lugar donde estaba su hija y se quedó de pie, sin poder acercarse, mirando. El sonido que salió de su pecho en ese momento era el sonido de alguien que se da cuenta de todo lo que ha destruido y no tiene manera de deshacerlo. No era llanto exactamente, era otra cosa, más honda, más difícil de describir y más difícil de escuchar. No hubo nadie ni nada que pudiera consolarla, ni siquiera el efecto de la onda apaciguadora, porque no había consuelo, solo la verdad de lo que había hecho. Y el hecho de que su hija había muerto deshaciendo lo que ella había construido con tanto cuidado y tanta rabia durante tanto tiempo. Malachor recogió los fragmentos de cristal del pecho de Elowen, uno a uno, sin prisa, con mucho esmero. Cuando terminó, tenía las manos llenas de pequeños trozos irregulares que brillaban con una luz suave y cálida que no tenían antes de romperse. El cristal que Emora había forjado para distorsionar y destruir había quedado purificado por lo que Elowen había puesto en él al romperlo, por ese último canto que lo había atravesado todo. Cualquiera que tocara esos fragmentos sentía lo mismo que Malachor había sentido la primera vez que ella cantó para él. Esa calma quieta, esa paz que no es ausencia de cosas, sino presencia de algo que normalmente no está. Los juntó todos los fragmentos, los guardó. Después de un tiempo, meses o años, no me especificó cuándo, los hizo reconstruir en una sola pieza, sin los bordes afilados ni la geometría diseñada para distorsionar, solo los fragmentos juntos, emitiendo esa luz tenue y constante. Es lo que guardaba en esta caja rara y la llevaba siempre con él, siempre cerca, siempre recordando a Elowen, su amada. Pero pasaron años y Malachor decidió separarse de este artefacto, no porque quería olvidar, sino porque en su interior sintió un deseo de compartir esa calma y esta paz. Decía que no eran sus pensamientos, sino que percibía que era el deseo mismo de Elowen, que seguía apareciendo y hablándole en sus sueños. Y así, ahora esta caja está en mi poder, en mi humilde taberna. La dejo aquí en la mesa
Puedes abrirla si quieres, o puedes no hacerlo. Puedes levantarte, salir a esta noche de mayo a escuchar los grillos que ya han vuelto a cantar ahí fuera y seguir con la ligereza que tienes ahora mismo, que no es poca cosa, que es, de hecho, una riqueza que tendemos a no valorar hasta que alguien nos enseña lo que cuesta perderla. Bueno, la vela se está acabando. Tengo que cerrar y dormir un poco antes de que amanezca. Piénsalo bien, no hay prisa. Buenas noches. Que tus sueños no tengan el peso de la memoria.